Ok. Tendríamos entonces la práctica de los intervalos de confianza en el documento que les coloqué de ejercicios recomendados en el aula virtual para este segundo parcial. Inician en el 8.50, el libro de Mendenhall. Hoy solo voy a ver ejercicios de Mendenhall. Entonces, permítame aquí a ver. Vamos a ver, proyectar. Bien, ya casi me ubico. Compartir pantalla. Muy bien, entonces, por acá debería estar el librito. Lo teníamos. Ay, ay, ay. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Algo importante que haya dicho en estos minuticos, profe, es que el internet ha estado como un toque pegado aquí en mi casa, entonces, No te preocupes, no he dicho nada. ok. Gracias, más bien. Ok, entonces por aquí andamos. Ok. Por aquí vamos a colocarle 450, creo que por ahí anda. Y a buscar el ejercicio 8.50, ya me pasé bastante. 8.50, que es de los primeros de intervalos de confianza. Vamos a ver. 8.50. Digamos. Ok. Dice, consulte el ejemplo 8.8. En este ejemplo, P1 y P2 se usaron para denotar las proporciones de refrigeradores de las marcas A y B, respectivamente, que fallaron durante los periodos de garantía. Vamos a ubicarnos ahí en el ejemplo 8.8. A ver por dónde está. Ajá, aquí me dice que voy a ir anotando la P sub 1, como notan aquí, ¿verdad? Aquí calcularon las proporciones ya calculadas. P1, techito, ¿verdad? Es 0.24 y P2 techitos 0.20. ¿De dónde sacaron esos datos? De esto que dice aquí, una muestra aleatoria independiente, 60 refrigeradores de la marca B, reveló 12 fallas, ¿verdad? Entonces 12 de 60 y en el otro caso sería 12 de 50, que da ese 0.24. Entonces, de esa información del enunciado podemos sacar esas proporciones estimadas con la muestra. Vamos a apuntarlas por aquí. Por aquí tenía un documentito ahí para ir escribiendo con ustedes. Entonces, creo que voy a usar este colorcito. Un P1 techito es 0.24 y un P2 techito es 0.20. Lo que vimos ahora. Voy pasando al otro lado, ajá, por acá. Entonces ya tenemos los datos ahí. Bueno, perdón, los tamaños de muestra. Entonces eran, de la primera eran 50 refrigeradores de la marca A, N1 es 50 y N2 es 60. Vamos poniendo. N1 es 50, N2 es 60.
Pues teóricamente con estos datos deberíamos poder resolver el ejercicio que nos están pidiendo aquí. Pues nos dice, o sea, ahí nos decía, refiérase a ese ejemplo, ahí tenemos los datos. Y el inciso A dice, en el nivel aproximado de 98% de confianza, ¿cuál es el mayor valor creíble para la diferencia en las proporciones de fallas de refrigeradores de las marcas A y B? ¿Qué queremos estimar aquí? ¿Cuál es nuestro parámetro? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué es el parámetro? ¿Qué estamos intentando estimar aquí? Cuando aquí nos dicen, el nivel aproximado 98% de confianza, ¿cuál es el mayor valor creíble para la diferencia en las proporciones de fallas de refrigeradores de las marcas A y B? ¿Cuál es el parámetro que estoy estimando? Profe, cuando se refiere como para la diferencia, no tiene que ver con respecto a la varianza. Eso sería diferencia entre las observaciones, ¿verdad? Ah, ok, sí. Aquí tenemos diferencia en las proporciones. ¿Se acuerdan que el lunes en la pizarra escribimos en resumen que hay 6 tipos de parámetros, ¿verdad? 6 tipos de situaciones en las que queremos hacer nuestra inferencia. Una era una varianza, una media, perdón, una varianza, una proporción y sus respectivas diferencias entre dos poblaciones. Diferencia media, diferencia de varianzas, o cociente de varianzas y diferencia de proporciones. Profe, a mí hasta ahorita me empezó a servir el internet, entonces no sé si podría repetir lo que están, o bueno, así decir más o menos qué es lo que están haciendo ahorita o el ejercicio. Estamos Por favor. ejercicio 8.50. Estoy poniendo en pantalla. Ok. Entonces, ¿cuál es el parámetro que estamos estimando? Eso es lo primero que tengo que contestar. ¿Es una media? ¿Es una proporción? ¿Cuál de esos 6 casos es este? Es el último. Diferencia profe, que de vimos. proporciones. Diferencia de Sí, ese proporciones. mismo. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a decir que esto es lo que estamos intentando estimar. Queremos estimar o encontrar un intervalo de confianza para P1 menos P2 con 1 menos alfa igual a 98%. ¿Verdad? Eso es lo que estamos intentando hacer. Ok, bueno, este es el ejercicio, que debe haberlo escrito aquí, este es el ejercicio 8.50. Ok, entonces, ¿cómo formo un intervalo para esa diferencia de proporciones? ¿Con qué la estimo puntualmente? ¿Cuál es el estimador de esta diferencia de proporciones? Era como P1 menos P2 más Z alfa medios por la variabilidad, me parece. ¿Con qué estimas P1 menos P2? ¿Cómo? No sé la verdad. ¿Cómo estimamos la diferencia de proporciones de refrigeradores de estos que fallan en la población? ¿Con qué lo estimamos? Yo quiero saber si la marca A es mucho más confiable, en otras palabras, que la marca B. Eso es lo que quiero saber. Confiable en el sentido de cuánta proporción de esos chunches fallan. No usamos el promedio simple. El promedio simple de las observaciones. Ajá. ¿Y qué sería entonces para estimar esta? O sea, lo que decís es
Usamos el promedio de cuál variable. Promedio de cada proporción, digamos, de P1, hacer un P1 techito y de P2 un P2 techito. Y la diferencia entre ambas, el estimador sería, pues, la diferencia entre ambas P techito. Eso se me ocurre. Clarito, exactamente. Muchas gracias. 0, Pero entonces es como, bueno, es como decir exactamente la proporción de refrigeradores que fallaron o algo así es el ejercicio. así es. Entonces como esas son las proporciones y por eso nos dan los porcentajes. En la muestra, ¿verdad? Okay. En la primera muestra, en la marca A, falló un 24% de los refrigeradores. Entonces las proporciones son de las que fallan. Ajá, exacto. Eso es lo que decía ahí el enunciado, exacto. Y en la segunda marca, la marca B, falló un 20% de esas 60 observaciones que se realizaron. Muy bien. Entonces, estimamos exactamente con estas proporciones esa diferencia poblacional. Ahora, para agregarle el factor, recuerden que tenemos que agregarle un factor que refleje el nivel de confianza de 98%, y ese se multiplica por otro factor o otro elemento relacionado con la variabilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir agregando aquí los elementos. ¿Cuál sería esa Z de alfa medios? ¿Cómo la encontramos esa? ¿Dónde tengo que ir a buscar yo la Z de alfa medios? A la tabla de distribución normal. Gracias, perfecto. Entonces, vamos a irnos a la tabla de distribución normal. Vamos a batear por aquí, que podría ser la 880, a ver cómo nos va. Más o menos. Esta es la F. Y aquí está la tabla área de curva normal, ¿verdad? Aquí voy a encontrar esto que necesito. Ahora, ¿cuál es el nivel de alfa o de probabilidad? Esta que dice área aquí arriba. ¿Cuál es ese nivel que tengo que buscar aquí dentro de la tabla? ¿No es el del 98%, profe? Es de 98%, decís. ¿Vos querés hacer un intervalo bilateral o unilateral? No sé, es que no recuerdo el... Bilateral porque ocupa uno a cada lado. Sí. Okay. Entonces, es de 98% lo que tengo que buscar, la probabilidad, ¿o de cuánto? De que haya un 1% y otro por ciento. Entonces es como que acumule 1% o que acumule 99%. Perfecto. ¿Está claro, Carlos? ¿Cómo? ¿Está claro lo que dice Albert? Sí. No tanto, profe. O sea, vos querés que en medio de dos valores A y B haya un 98%. Es bilateral el intervalo, ¿verdad? Ajá. Tiene dos límites, pues. Sí. Entonces, vos querés que por arriba del límite superior haya un 1%, la mitad del complemento de tu nivel de confianza, Ok, sí. alfa medios, ¿verdad? Y por debajo del límite inferior, también un 1%. Sí, perfecto, sí. Entonces, tengo que buscar en esta tabla lo que dijo Albert, tengo que buscar algo que se parezca bastante a 0,01, ¿verdad? Al 1%. Entonces, ustedes buscan aquí consecutivamente en esta tablita, se van ubicando cerca de ese valor, y el más cercano, bastante bien, digamos, es 2,33. Recuerden que arriba, en los encabezados de la columna de esta tabla, van a venir el segundo decimal. Entonces sería 2,33. ¿Alguien tiene duda de cómo llegamos a este valor? Sin ninguna pena ni nada, por favor. ¿Lo puedes resaltar, profe? Yo Profe, es que no lo veo. yo tengo una pregunta.
segundo, sí, ya casi te doy aquí. 2,33. ¿Lo viste ahí? Aquí tenés 2,3 y el segundo decimal está aquí arriba. ¿Qué pasa Listo. si en vez de ese 0,102 fuera 0,101? Ajá. Están a la misma distancia, entonces, ¿cómo elijo yo entre 2 y 3 si fuera el caso? Ajá, ahí lo que hacemos es sacar el promedio simple de los valores de las dos columnas, o sea, 2,32 y 2,33. Sería 2,325. Ok. Como es en el caso de lo que usas para el 5%, que es 1,645. ¿Verdad? Listo, profe, gracias. Profe, a mí algo que todavía no me termina como de convencer. ¿Por qué fue que usted supo que tenía que ser bilateral y no unilateral? Una buena pregunta. Habría que concluirlo con base en lo que dice el problema aquí. Vamos a devolvernos a... O sea, en algunos casos puede ser muy explícito, otros... en otros no tanto. ¿Cómo hago para dejar de rayar con esto? Bonito. Bueno, hacerlo así. Aquí dice... ¿Cuál es el mayor valor creíble para la diferencia en las proporciones de fallas de refrigeradores de las marcas A y B? De hecho, es discutible. Tenés razón, no es discutible. ¿Verdad? Puede ser inclusive unilateral aquí. No está tan explícito. Uno podría decir, mayor valor creíble, pues es el límite superior. ¿Verdad? El que deja por fuera un 2% arriba, más bien, y solo pongo un límite superior. Pero aquí vamos a resolverlo aquí con el unilateral, Carlos, con el bilateral. Perdón. Ok, sí. Gracias, profe. Igual les voy a explicar después, más adelante, con el examen que les decía, cómo hay casos en los que sí, por el contexto, tendríamos que concluir lo contrario, que es unilateral. 2,33. Bueno, entonces, esa es la Z de alfa medios. Y después tendríamos que calcular el elemento relacionado con la variabilidad. ¿Cómo era eso? Era P1 techito por 1 menos P1 techito, ¿verdad? Entre N1 más P2 techito por 1 menos P2 techito entre N2. Raíz de todo eso, ¿verdad? Entonces eso sería 0,24 por 0,76 entre, vamos a volvernos aquí a ver cómo era la cosa, 50 más 0,2 por 0,8 entre 60. Profe, algo que a mí, bueno, todavía no lo termino de entender bien, o tal vez no he puesto suficiente atención, es ese P1, 1 menos P1 entre N1, en sí, ¿qué significa eso? Obviamente para el P2 es igual, pero con la segunda muestra, pero digamos, ¿qué significa eso? Eso significa, digamos, cuando vos tenés, solo veamos el P1 por 1 menos P1. Ujú. ¿Te acuerdas que les decía cuando desarrollamos esa teoría, digamos, cuando la construimos juntos ahí en la pizarra la vez pasada? Yo les decía que partimos del principio que estamos con una variable binomial, ¿te acuerdas, Albert? Una variable binomial, que ese es el número de éxitos en una muestra de tamaño n, que es la sumatoria y, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa variable, ¿se acuerdan que les decía que la varianza es n por p por 1 menos p?
y que eso refleja esta noción de que entre más cerca esté de 50%, más diferente es esa población a lo interno, más variable. ¿Te acuerdas de eso que les traje en una tablita? Sí. Entonces, como esto es un promedio, ahora ya no es sumatoria Y, sino que es sumatoria Y entre N, ese es mi estimador de P. Esta es la varianza, porque tenías N por P por 1 menos P, pero ahora estás sacando Y, sumatoria Y entre N, entonces la varianza de esa sumatoria Y entre N es 1 entre N al cuadrado por N por P por 1 menos P. Entonces queda P por 1 menos P entre N. Ajá, pero yo digo más como más conceptualmente, digamos, como que el error por el complemento del error y tal. Sí, esto es igual que en igual que con la media, conceptualmente estos elementos son los que reflejan qué tan heterogéneos son estos elementos, o sea, qué tan, por ejemplo, si te hubiera dado que en la marca A apenas un 1% de los elementos fallan, es muy poco variable, o sea, son muy variables. Tu intervalo de confianza se haga más pequeño porque tenés muy poca variabilidad. Ok. 50% fallara, o es decir, eso es jugar lotería, ¿verdad? Si me lo compro, pues es igual de probable que falle que no falle. Entonces ahí se hacen intervalos de confianza mucho más grandes, más amplios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos estás multiplicando esta Z por ese elemento de error, como vos decís, de variabilidad, y entonces como son tan diferentes, pues estimar una proporción poblacional va a ser con un rango más amplio. Está bien, profe, gracias. Bueno, entonces aquí está esto que tenemos que calcularlo ahora, a ver cuánto da. Entonces me voy a ir aquí al Excelito. ¿Quiere? Esto es lo que le da la gana en todo caso. Además se reseteó, gracias a Dios. Entonces, bueno. Vamos a abrir un Excel. Ok. Entonces, vamos a tener P1 techito. Aquí lo voy a hacer así. Ustedes lo pueden hacer obviamente igual con la calculadora, ¿verdad? O sea, esto no es que se necesita Excel, ni mucho menos. Entonces tendríamos 0.24. De 0,24 en este Excel, ¿sí? Y 50 en la primera. De hecho, vamos a hacer bueno, lo mismo para Control C, Control V. Y aquí tendríamos P2 techito y N2. Y aquí serían 0,2 y 60. Entonces ahora tendríamos que calcular este elemento de la variabilidad. Entonces, digamos, vamos a ponerle que es el error estándar. El error estándar. Entonces, este es raíz de. Pues aquí tenemos que poner. Vamos a poner de una vez los dos paréntesis para ir ordenaditos. Y serían P, ¿no? Por paréntesis 1 menos P techito
Y ese por afuera del segundo paréntesis aquí lo voy a dividir entre N1. Ahí tendríamos entonces P por 1 menos P entre N1 más lo mismo para la segunda proporción. Otra vez vamos a poner los dos paréntesis. 0.2 por los paréntesis 1 menos 0.2 y afuera del rojito vamos a poner entre N2 y eso nos daría 0,079465. ¿Alguna duda ahí? ¿Está clarito? Ok. Entonces, sí. ¿Perdón? Todo claro, profe. Todo bien, ok, perfecto, gracias. Nos dio 0,0795. 0,0795. La raíz de todo esto. Sí. Entonces, ya estamos en condiciones para calcular el intervalo de confianza, ¿verdad? ¿Cómo sería el intervalo de confianza? El límite inferior. Sería tomar la diferencia de P1 menos P2, profe. Ajá, Techito, ¿verdad? Le resto ese Z alfa entre 2. Ajá. Y le multiplico este 0. Toda esta raíz. Ajá. 1 menos P1 techito entre N1 más P2 techito 1 menos P2 techito entre N2. Ok. Entonces tendríamos 0,04 menos 2,33 por 0,0795. A ver, eso. De hecho, voy a poner aquí diferencia puntual. .24 menos 0,2. Igual aquí por puro deporte vamos a agregar alfa medios. Aquí la podemos calcular también. Eso no lo van a tener, no lo hice así ahora porque ustedes no lo tendrían a disposición en el examen. Pero, pues aquí puede ser útil para hacer esto rápido. Entonces, ven, ahí está el 2,33 que vimos. Entonces, el límite inferior sería, nos dijimos, la diferencia puntual menos 2,33 por 0,0795 menos 0,1449 prácticamente. Aquí podríamos hacer el límite superior. Límite superior de una vez. ¿Cómo sería el límite superior? Igual, pero sumando ahora. Más por el error estándar. 0,22.
Entonces, ¿cómo sería el intervalo? Lo escribimos aquí, ¿verdad? 0 menos 0,14. Vamos a ponerlo con... Profe, ¿cómo interpreta ese número negativo? Ya casi te digo. Vamos a escribirlos aquí. 14,49 y 22,49. Entonces, el intervalo de confianza sería de 98% para P1 menos P2 sería menos 0,1449 y 0, ¿qué dijimos el otro? Perdón. 22,49, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. 0,2249. ¿Cómo interpretamos ese intervalo? ¿Quién opina aquí? ¿Cómo se interpreta? Vamos a decir, Que para el límite superior, cuando, o sea que, ¿cómo era? Que después del 22%, ¿Mm? algo así era, ¿no? Como que, ay, se me olvidó la verdad. Vamos a decir 98 de cada 100 muestras de refris, voy a poner aquí, ¿verdad? De marcas A y B van a contener la diferencia de proporciones de fallas estimadas entre menos 0,1449 y 0,2249. O sea, Profe. ahora, ¿cómo interpreto yo ese valor negativo? Quiere decir que hay el 98 de cada 100 muestras podrían, hay una posibilidad, ¿verdad? De que lleguen hasta una diferencia a favor, en este caso, de la marca A, o sea, que la marca A tenga una proporción 14,49 puntos porcentuales por debajo de la marca B. Ya. Y en el peor de los casos para la marca A, peor de los casos en el sentido de que fallan más, ¿verdad? 22,49 puntos porcentuales mayor que la marca B. La proporción. Yo hubiera creído que hice el ejercicio mal, solo con que me diera algo negativo. Es que sí, ahí es importante, tu intuición no está mal porque vos estás pensando cómo dar una proporción negativa. Digamos que las proporciones están entre 0 y 1, pero ojo, el parámetro, por eso es importantísimo decir que yo quiero hacer una estimación para esto, para la diferencia de proporciones, y esa sí puede ser negativa. Profe, ¿hay alguno de todos los casos que hemos visto, como por ejemplo
me imagino que para la diferencia de medias, para la diferencia de, para el coeficiente de varianzas y para este sí puedo ver valores negativos, pero yo puedo ver valores negativos también, como por ejemplo para el intervalo de confianza para la varianza, profe. No. Justamente por eso dijimos en la clase pasada que para el cociente de varianzas tengo que trabajar con la F. Porque de hecho no tengo ninguna distribución muestral relacionada con las varianzas que me dé la posibilidad de trabajar con valores negativos. Ya. No entendimos la diferencia entre varianzas de dos poblaciones como una resta, sino como un cociente. Exactamente. Profe, pero aparte de esto que estamos viendo del intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, en cualquiera de los otros 5 intervalos yo puedo ver valores negativos, entonces, y no pensar que está malo. Solo puedes ver valores negativos para las distribuciones que están definidas para los valores negativos. Normal y t-student. Entonces, ¿cómo fue eso? Es que se me cortó un poco el audio, pero solo normal y t-student están definidas en los valores negativos. Ok, perfecto, sí. ¿Y cuáles son los escenarios, los parámetros con los que vos estás trabajando en los que podrían dar valores negativos? Entonces, una media, una proporción, diferencia de medias o diferencia de proporciones. Y aquí, bueno, Albert decía, pero ¿cómo va a dar una proporción negativa? ¿Cómo podría ser una proporción negativa? ¿Cómo podría ser una media negativa, por ejemplo? Una media. Si la mido como una reducción de no sé cuántos kilos redujo a alguien cuando hizo una dieta. Cierto. ¿Cómo defino la variable? Pero no hay restricción teóricamente en las distribuciones. Sí la hay en el caso de las varianzas. Para una varianza o para la comparación de dos varianzas. ¿Está claro ese tema? ¿Alguna pregunta? Entonces, para media, profe, era para media, y cuáles más sí aceptaba valores negativos, es que no lo pude copiar. Para la media y para la proporción, o para diferencia de medias o diferencia de proporciones. Ajá. Bueno. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, y para interpretarlo, si la segunda, digamos, si me da negativo, es como que hay más a favor de la segunda o algo así. Exacto. Okay. Si te da negativo, hay mayor proporción en la segunda. Ok. Entonces, vean lo que dice aquí. ¿Cuál es el mayor valor creíble para la diferencia en las proporciones de fallas de refrigeradores de las marcas A y B? El mayor valor creíble es el límite superior de confianza, 0.2250 prácticamente. En el nivel, lo mismo, en el 98% de confianza, ¿cuál es el menor valor creíble? Menos 0,145, ¿verdad? También. Si P1 y menos P2 es realmente igual a 0,2251, ¿cuál marca tiene la mayor proporción de fallas durante el periodo de garantía? ¿Qué tanto más grande? Lo acaba de decir Albert, ¿verdad? Si da positivo, quiere decir que la resta entre A y B me está dando positivo. Por tanto, hay más proporción de fallas en la población A. ¿Qué tanto más grande? 0.225 puntos. Y si fuera al revés, en el caso del inciso D, ¿verdad? Entonces decimos lo contrario. Sería la marca B teniendo mayor proporción de fallas. ¿Cuánto más grande? 0,145.
¿Sí? Profe, a mí Sí. esa C y la D no me quedó muy clara. La D. La C y la D, sobre por qué Ah. es positivo y por qué es negativo. O sea, no entendí. Ve cuando vos restas P1 menos P2 y te da un valor positivo, quiere decir que la proporción de fallas de P1 es mayor que la de P2. Ah, ok, y luego igual, pero para negativo. Exacto. Entonces, P1 era la de la marca A, entonces sí, la marca A es la que tiene mayor proporción de fallas. ¿Qué tanto más? Punto 22, sí. Okay, Y lo okay. la D. Ok, ahora, como se observó en el ejemplo 8.8, 0 es un valor creíble de la diferencia. Es creíble, ¿están de acuerdo ustedes? Con base en lo que encontramos. Yo diría que sí, porque están en el intervalo. Desde que hay un valor negativo, un valor positivo, sí, ¿verdad? ¿Concluiría usted que hay evidencia de una diferencia en las proporciones de fallas dentro del periodo de garantía para las dos marcas de refrigeradores? ¿Por qué? ¿Qué contestan a esa pregunta? ¿Hay evidencia de una diferencia de proporciones de fallas? ¿Qué dicen? Que si hay diferencia en las proporciones, yo diría que sí, porque se me genera un intervalo, si no hubiera diferencia de ahí entre las proporciones, desde que yo hago la resta de P1 techito menos P2 techito me daría 0, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Profe, pero dice que, o sea, si estamos en 0, tiene que haber una diferencia, dice. Pero digamos, si son iguales, tendría que ser 14 y 14 a cada lado, digamos, ser como 14 a cada lado, pero hay uno que está por arriba de 14, quiere que sí hay diferencia, ¿no? O sea, vos dijiste ahora, ¿hay evidencia para decir que son diferentes? No, perdón, o sea, vos dijiste, el 0 es un valor creíble. Sí, sí es creíble, dijiste, ¿verdad? Ajá. Si el 0 es un valor creíble, tenemos evidencia de que son diferentes, ¿no? Ya. Es que no estoy entendiendo bien, la verdad. O sea, la única forma de que yo pueda decir, tengo evidencia para decir que son diferentes, es porque el intervalo no incluye un 0. O sea, 98 de cada 100 muestras no van a contener el 0 como una estimación de la diferencia. Eso hubiera sido en el caso de que no está incluido el 0 en el intervalo. Pero como sí está incluido, no tengo evidencia para decir que son diferentes. O sea, puede ser, en esas 98 de cada 100 muestras, perfectamente pueden caer en 0. Esta muestra de 50 casos de un refrigerador y 60 del otro, la Ah, muestra. bueno. Perdón, entonces si incluye el 0, de las diferencias, quiere decir que son iguales, entonces da 0 esa diferencia. Entonces no puede decir que son diferentes. Exactamente. Ok. Exactamente. ¿Hay duda con ese concepto, lo que acaba de decir don Albert? Profe, Sí. yo podría encontrar la probabilidad, ya saliéndome un toquecito del tema, yo podría encontrar la probabilidad de que dado el intervalo, yo pueda caer en 0 específicamente. Pues ya sería muy volado el asunto. ¿Cómo es otra vez, perdón, Carlos? Estamos diciendo que cabe la posibilidad de que en el 98% de las observaciones que yo tengo, ¿verdad? Ajá. Cabe la posibilidad de que yo caiga en 0, ¿verdad? De que Exacto. la diferencia yo podría encontrar cuál es el valor de
la probabilidad que yo tendría de caer en el 0 o no es relevante eso. No podrías calcular, o sea, no puedes calcular del 0 exacto, Carlos. Ah, ok. ¿Por Para un qué? valor muy cercano sí se puede, pero del 0 exacto no. Es que el tema es que estás trabajando con variables continuas. No puedes calcular un valor puntual, ¿verdad? Ya, sí, claro, está bien. Ok. Bueno, ese era el ejercicio 8.50. Vamos a pasar a uno algo diferentillo. Aquí. Digamos, todos estos de esta sección van a entretenerlos con diferencias o estimaciones para un valor de un parámetro, ¿verdad? Entonces ahí para proporciones y para medias. Entonces ahí tienen el 850 que acabamos de hacer y 856 a 867. Ahí se pueden dar gusto, ¿verdad? Vamos a hacer uno. Vamos a hacer este que está acá, el 864. Quiero que me dé chance, ojalá me dé chance para hacer este y uno para determinar el tamaño de muestra. Lo que quiero que tengan claro es el tipo de, bueno, no, es de diferencia de proporciones también. Esta no tiene gracia hacer esto, ¿no? El tipo de problemas que podrían enfrentar. Sí, puede ser. Hagamos el 856. 866. Bueno, digamos, para no perder tiempo aquí leyendo todo esto, ¿verdad? Aquí dice que tenemos dos métodos para enseñar, ¿no? Con un método BACC, y el otro método es tradicional. Entonces, preexamen. Propongo un intervalo de confianza 90% para la calificación media de post-examen para todos los estudiantes BACC. Entonces ahí tienen esa tablita. Entonces pregunto, ¿cómo haríamos un intervalo de confianza de 90% para la calificación media post-examen? ¿Cómo podríamos hacer eso? Profe, debemos de partir de que eso es un intervalo de confianza para la media, ¿no? Eso es, ¿verdad? Es una media de un grupo que usted dice ahí post-examen, todos los grupos back. ¿Cuánto es la media que se estimó? $18.5, ¿verdad? El valor que trae. Sí. Pero al ser post-examen, tiene que ser superior. Digamos que ahorita, digamos, no te preocupa tanto esto de qué lógica hay aquí detrás, sino que es para este grupo, para esa línea de esa tabla, yo me baso en ese 18.50. Esa es la medición que se hizo, es el promedio de 365 carajos y carajas que les midieron esto acá. Y la desviación estándar es 8,03. Pues con esos datos yo debería poder hacer el intervalo de confianza, 90%. Por eso, pero para ver si es superior o inferior, eso es más que todo para ver cómo reparto ese 10%, digamos. Ah, ya te entendí la pregunta. O sea, si es unilateral o si es bilateral. Ajá. En este caso, como queremos saber cuál es el valor mínimo y máximo, o sea, que aquí es para entender entre qué valores se podría mover esa media. Ah, ok, entonces para los dos lados. El máximo. Bueno, entonces, escribamos allá, a ver,
Este sería el ejercicio 8. ¿Qué dijimos? 66, ¿verdad? 8.66. Entonces aquí tendríamos para el inciso A los datos. Tenemos media 1850, tamaño muestra 365, definición estándar 803. Entonces, X barra 1850, N 365, definición estándar 8.03 era. Sí. 8.03. ¿Cómo formo yo un intervalo de confianza con esto? Sería 18.5 menos la T, profe, que no recuerdo qué era T, si me pudiera recordar ahí. La T de student es ¿cuándo la aplicamos la T de student? ¿En qué Y casos? cuando eran mayores a, cuando eran menores a 30, pero en este caso, como son mayores a 30, tengo que trabajar con Z. Excelente. Ok, entonces trabajamos con Z de alfa medios, otra vez, ¿verdad? Sí, Z de alfa medios. Y este es, me dicen que es 90%, ¿verdad? Otra vez, nos toca irnos allá. Creo que a la 875, por ahí estábamos. Profe, ¿cómo saber a qué tabla yo tengo que irme? ¿Qué me identifica que yo voy a estar trabajando con una normal o con una chi cuadrada o así para saber a cuál tabla me tengo que ir? Pero vos acabas de decir, ¿verdad? Vos acabas de decir Sí. que hay que usar la normal, ¿verdad? Sí, te escuché. Mira, sí, mira, sí, perdón. Ok. Mal. Entonces, usaríamos esta. Ahora, ¿qué Ok. tenemos que buscar? ¿Qué probabilidad buscamos a lo interno de esta tablita? 95 o 5. Ujú. Exacto. ¿Dónde estaría eso? En 1,645. Todo, ¿verdad? 1,645. Excelente. Vamos para acá. 1,645 por ¿cuánto? Por sigma entre raíz de n. 8,03 entre raíz de 365. Profe, ¿usted cree que usted podría ser tan amable de ver un toquecito la tabla para ver una cosa? Es que no sé si estoy entendiendo bien algo. Ajá. Ya nos devolvemos. Está bien. ¿Esta tabla o la Entonces, en este caso, yo lo que ocupo, como yo estoy trabajando con el 90% y yo estoy trabajando con bilateral, entonces sería 5 de un lado y 5 del otro. Y lo que más se parece a 5 en este caso es ese 1.64. Entonces, es así. 645 hicimos, porque es el punto medio exacto entre esas dos columnas. Ok. Sí, perfecto, sí, ya entendí, gracias. Claro. Bueno, entonces tenemos que calcular este límite. Vamos a cambiarle aquí el nombrecito, sería, este era 8.50. Y vamos a calcular. Sería
Pero al final, 8.66. Y aquí podríamos borrarnos esto, ¿sí? ¿Y qué pasó ahora? Delete. ¿Pero por qué hace eso? No sé qué estoy haciendo yo aquí. Bueno. Algún día aprendo a usar esta cosa. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar la hoja. Pegar otra hojita. Y este se llama 8.66. Ok, entonces teníamos media. ¿Cuánto era la cosa? 18.50. Teníamos N igual a 365. Teníamos sigma 8.3. Una Z alfa medios de norm estándar. Profe, al menos yo no estoy viendo nada, me parece. No, No, yo tampoco. Gracias que avisaron, es importante. Dales para otra vez. Vuelvo a la reunión. No sé cómo logré eso. Voy a empezar ahora. Okay. Ahí están viendo el Excel. Sí. Ay, otra vez no, ¿verdad? Sí, otra vez no. Qué duro, buen segundo, ya les comparto aquí. Ok. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Ahora sí, ya, me voy a contener de tocar esa bendita tecla que no entiendo por qué no sirve para ahí. Ok, entonces, el límite inferior que estamos diciendo sería, el límite inferior es, de hecho, perdonen, voy a cambiar este y le voy a decir aquí, mejor, punto 95, para que me dé el valor positivo. Y ahora hacemos, entonces, la media menos Z alfa medios por sigma entre raíz de 365. 17.8. Y el límite superior sería la suma, ¿verdad? Más zeta alfa medios por sigma entre raíz de 365. Entonces tendríamos, ¿cómo se interpretaría esto?
que 90 de cada 100 estudiantes o notas. O Muestras. muestras. Ajá. 90 de cada 100 muestras. Ay, siempre se me olvida, profe. La verdad es como que puede estar entre 17 o 19. O sea, si 90 de cada 100 muestras van a contener su media, y son muestras de estudiantes, de todos los estudiantes de estos BAC, en el método ese, van a contener su media entre 17,8 y 19,2. Exactamente. Entonces aquí podemos decir que esto es 17,8 y que el intervalo de confianza, no estoy escribiendo la fórmula del límite superior porque ya quedó claro cómo es, ¿verdad? Perdón. 90% para mu sería 17,8 a 19,2. Y la interpretación es la que acabamos de decir, ¿verdad? No haría falta aquí escribirla toda. Profe, ¿usted podría repetir la interpretación, porfa? Sí, 90 de cada 100 muestras de estudiantes que llevaron ese método BAC van a contener su media, van a tener su media contenida entre estos dos valores, 17,8 y 19,2. Voy a irme aquí. Entonces, estamos en esa línea que dice todos los grupos BAC. Esa es la conclusión, entre 17,8 y 19,2. Ese sería. Entonces, cuando hablaban de ese más o menos, el error de muestreo, ¿verdad? Ojo, ese error de muestreo que hablaban, creo que Carlos, desde la clase pasada, o antepasada inclusive, es 0,7, ¿verdad? Es lo que le estoy restando y sumando al 18,5. Después dice, encuentra un intervalo de confianza de 95% para la diferencia en las calificaciones medias de post-examen para estudiantes BAC y los que aprendieron en forma tradicional. Pues vamos a agregar aquí, vamos a llamarle Y, tal vez a esto. Este es el inciso B. Y barra sería, los valores aquí es post-examen, ¿verdad? BAC y los que aprendieron en forma tradicional. Entonces, 16,5, 298. 16,5. NY es 298. Y 6,96 es la desviación estándar de Y. Ahí vamos. Sigma Y. 6,96 dije, ¿verdad? 6,96. Ahora, ¿cómo hacemos un intervalo para la diferencia de medias ahora? Queremos un intervalo de confianza ¿de cuánto, por cierto? No puse atención. 95. De 95%. ¿Para quién? Ahora, ¿qué estamos estimando? Diferencia de medias. Una diferencia de medias. Escribiríamos como qué. mu1 menos mu2. X menos mu Y, como le puse aquí, digamos, pero puedes ponerle mu1, mu2 también, sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, eso, ¿qué necesitaríamos calcular?
Ya ustedes ahí están afilados, ¿verdad? X barra menos Y barra. ¿Cuánto da eso? 18,5 menos 16,5. O sea, así, descriptivamente, hay 2 puntos de diferencia en la calificación. Entonces, en la muestra, con bastante información, ¿verdad? 300 y resto de casos casi, las dos, hay 2 puntos de diferencia en la calificación. Aquí aprovecho igual para ir enlazando y haciendo los comentarios que les decía, ¿verdad? Ojo cómo normalmente se concluye sobre este tipo de información, ¿verdad? Con el resultado descriptivos de una muestra, normalmente la gente aquí dice, vean, 18,5 menos 16,5 es 2 puntos mejor este método VAC. Ajá, en estas muestras es 2 puntos mejor, 2 puntos mejor. No es concluyente el decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos otra vez? Nuestro Z de alfa medios. En este caso sería de ¿cuánto? No es el mismo que teníamos arriba. Ya lo habíamos calculado para el anterior, creo, ejercicio anterior. Sí, es 98%, era este, y el otro era 90%. Ah. Nos falta aquí, nos falta, vamos a ver. No me terminé de apuntar el número de hoja esta. Creo que andáramos por 870 por ahí. Casi. Ahí está. Ay, Dios. No quiero almacenar nada. ¿Qué pega con esto? Ya. Qué pena. No lo logro yo. Demasiado ágil. No. No quiero cargar. Qué cosa más tremenda. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Otra vez vamos a abrir el librito. Por acá. 800, ¿qué dije ahora? No. 870. Aquí está la tablita T. Ok, entonces, ¿qué buscamos aquí, compañeros, compañeras, ahora? Para un 95% de confianza. Algo que se parezca bastante. ¿A cuánto? Que el que acumule 97,5. Ajá, o, porque no va 2,5. el resto aquí. 2.5, profe. Ajá, ok, ¿cuál sería el valor acá? Este de 1. No, 1.96, creo. Exacto, perfecto. 1,96. Ok, entonces nos devolvemos aquí. 1,96. Y nos falta la diferencia, el elemento relacionado con la variabilidad, ¿verdad? La variabilidad conjunta de estas dos. Que ese sería sigma 1 cuadrado entre N1 más sigma 2 cuadrado entre N2. Aquí estoy siendo inconsistente, ¿verdad? Debí haber dicho sigma X cuadrado entre NX, y, pero bueno, ustedes entienden. Eso aquí sería... Ojo, mucho ojo con las varianzas y qué son varianzas y qué son desviaciones estándar, ¿verdad? Aquí uno se puede ir muy fácil en la fin.
Entonces, 8,03 al cuadrado entre 365 más, aquí tenemos 6,96 al cuadrado entre 298 raíz de todo esto. Y vamos a volvernos al Excel. Aquí, de hecho, podemos decir que esto era X. Ahora podemos poner los datos para Y. Eran 16,5, 298 y 6,96. Entonces ahora podemos calcular diferencia de medias. Bien. Este menos este. Z de alfa medios en este caso. Vamos a copiar. Copiar. Y este es 97,5. 1,96 prácticamente. Y aquí vamos a calcular el factor error estándar. Que sería, según dijimos, raíz de, aquí vamos a poner, no sé, aquí vamos a poner, la expresión estándar de 1 aquí, ¿verdad? El sigma 1, ahora tenemos que ver cómo va a ser el cuadrado de este. ¿Sí? No me eliminó. ¿No? B4, sí, B4. Elevado. No me deja, qué belleza. Elevado al cuadrado. Entre 365. Más este otro elevado al cuadrado entre 2. Así, ¿verdad? Hay un problema, dice. ¿Cuál es el problema? Voy a poner más paréntesis a ver si con eso se calma. Creo. Cuando el primer carácter es un signo, Excel piensa, se trata de una fórmula, es decir, estamos haciendo una fórmula. Ay, qué bendición. Bueno, vamos a abortar esto. A quitar todo este rollo. Listo. Ahora vamos a poner aquí, agregar una filita. Y aquí vamos a poner sigma cuadrado. A ver si ya se tranquiliza con eso. Esto al cuadrado. Esto es lo que no le gusta. ¿Por qué no? B4. 2, no. Ok. Entonces vamos a ser pragmáticos, ¿verdad? Y vamos a quitar esto. Y hacemos esto por eso mismo. Chao. Bien, lo tenemos, la sigma cuadrados.
Y ahora tendríamos raíz de este amigo entre tamaño de muestra más este otro entre tamaño de muestra. Ahora sí, ya lo logramos. Entonces ese es el error estándar combinado de esas dos. Y límite inferior sería esta diferencia media de 2 menos delta alfa medios por el error estándar. 0.85. Límite superior. Este más delta alfa medios por error estándar. Entonces ahí tenemos los límites, ¿verdad? 0.86 y 3.14. Vamos a llevarnos por acá. Entonces esto, bueno, esto nos dio, lo apunté. Ese error estándar nos dio 0,582. 0,582. Y ahora podemos decir que el intervalo, aquí lo vamos a escribir aquí arriba, de hecho, 0.86 y 3.14. 0.86, 3.14. Ahora sí, otra vez, alguien que me ayude, por favor, a interpretar eso. ¿Cómo se interpretaría eso? En 95 de cada 100 muestras, las notas del grupo como del grupo X Ajá, van a ser superior, el promedio de las notas del grupo X van a ser superior al del grupo Y como de una medida entre 0.96 y 3.14. Excelente. Exactamente. De hecho, eso que dijiste primero, que van a ser mayores, es como la conclusión más importante aquí. O sea, aparentemente ese método BAC, ese método nuevo que están probando, aquí es lo que nos están contando aquí, ¿verdad? Vamos a devolvernos al problema. Ese BAC va a estar en 95. En estas muestras fue superior, pero en 95 de cada 100, como dijo Marín ahora, 95 de cada 100 va a ser superior. O sea, con este resultado podemos decir que sí hay diferencia. De hecho, ese es el inciso C. El intervalo de confianza, el inciso B, proporciona evidencia de que hay una diferencia en las calificaciones medias post-examen para estudiantes BAC y los tradicionales. Explique. Lo acaba de decir Marín, ¿verdad? Esa es la respuesta a esa pregunta. Muy bien. Veamos algún caso de el tema de los tamaños de muestra que les decía. Vamos a irnos aquí. De hecho, vamos a intentar hacerlo aquí. Con el 8.70. No, más bien, perdón, el 8.70, ahí les dejo la inquietud para que lo intenten calcular ustedes. No, todavía nos queda tiempo. Sí, tratemos de hacer los dos, el 8.70 y el 8.71. Entonces el 8.70 dice
se halla una variable aleatoria binomial con parámetro P, encuentra el tamaño muestral necesario para calcular P con tolerancia de no más de 0,05 con probabilidad de 0.95 en las siguientes situaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos calcular P, queremos estimar P con no más de 0,05. Entonces, lo que quiere decir eso, aquí compañeros y compañeras, es lo siguiente. Vamos a irnos aquí a 8.70. 8.70. Entonces yo quiero estimar, ¿verdad? Yo estoy estimando ese P. ¿No? Quiero que entre P estimada y P, ¿no? Que la diferencia entre estas dos sea menor o igual a 0,05. Esto es lo que me están diciendo aquí. Con tolerancia no más de 0,05 con probabilidad de 0.95. Entonces, cuando yo hago esa estimación, ese más o menos algo, ¿verdad? O sea, esa diferencia se refiere al error de muestreo, ¿verdad? O sea, esa diferencia entre el valor puntual que estoy estimando, más o menos ese error. Entonces, lo que me están diciendo en otras palabras es que yo no quisiera, ¿verdad? Cuando yo hago un intervalo de confianza para esa P, lo que estoy haciendo es P techito más menos, ¿verdad? En uno resto, en el otro sumo, para los límites inferior y superior, Z de alfa medios, por, ¿cómo era aquí? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo el intervalo de confianza para una proporción? Techito por 1 menos P techito entre N era. Correcto. Raíz, ¿verdad? Esta parte es la que quiero que sea, ¿verdad? Esta voy a llamarle D, esta quiero que sea menor a 0,05. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que esto sea pequeño, para que sea menor que 0,05? ¿Qué puedo controlar aquí? La Z de alfa medios. ¿Qué puedo hacer? Puedo reducir el nivel de confianza. Si quiero menos probabilidad, la Z es más pequeña. Ese error se hace más pequeño, pero tengo menos confianza. Entonces no tiene mucha gracia. La pregunta entonces es, dado que además ya me definieron un nivel de confianza, vamos a escribirlo acá, es 1 menos alfa es 95%. Dado que ya me lo definieron eso, en realidad lo único con lo que yo puedo jugar es n. Por eso están preguntando cuál es el tamaño de muestra necesario para hacer que esa tolerancia, esa D que estamos manejando ahí, sea máximo 0,05. Entonces, la Z de alfa medios correspondiente a ese 95% es, ya lo vimos antes, ¿verdad? 1,96. Ese fue el valor que acabamos de buscar arriba en el otro ejercicio. 1,96. Entonces, lo otro que me proporciona el ejercicio, vamos a volvernos aquí, dice A, si se considera que P es aproximadamente 0,9. Entonces, vamos a hacer aquí, inciso A, P es igual a 0,9. Ojo que del P techito estamos preguntando el tamaño de muestra necesario para estimar P techito. Yo ni siquiera tengo un P techito.
¿verdad? Entonces, tengo que asumir un valor de P, 0,9. Entonces, voy a tener lo siguiente. Z de alfa medios por P techito por 1 menos P techito entre N raíz. Esto debería ser menor que 0,05. Entonces voy sustituyendo 1,96 por raíz de 0,9 por 0,1 entre N. La incógnita aquí menor a 0,05. Entonces voy despejando. Tengo 0,9 por 0,1 de N menor o igual a 0,05 entre 1,96. Seguimos aquí. Sería 0,9 por 0,1 de N menor o igual a 0,05 entre 1,96 al cuadrado. Ajá. De tal forma que N sería mayor o igual que 1,96, ¿verdad? 1,96 al cuadrado por 0,9 por 0,1 entre 0,05 al cuadrado. ¿Están de acuerdo con el despeje? ¿Alguna objeción ahí o todo bien? Lo cual quiere decir entonces que aparentemente yo siempre podría averiguar N de esta forma, Z de alfa medios cuadrado por P por 1 menos P entre D al cuadrado. Entonces, averigüemos eso a ver. Profe, Sí. 130.29 es. Eso. Sí. Muchas gracias. Ya nos damos trabajo aquí. Gracias. Profe, entonces, en ese caso, esto es la forma de sacar N cuando yo tengo el intervalo de confianza para una proporción, entonces. Exacto, pero de la misma forma puedes despejar si estás trabajando con la media o con diferencia. Sí, claro, para cualquiera. Sí. Sí. De hecho, ahorita vamos a ver si entonces nos da chance y hacemos la de la media. Está bien. Bueno, aquí sería, ¿dijiste cuánto? Perdona, Carlos. 138.2976. Sí, entonces, N tiene que ser mayor o igual a ese valor. Dado que yo no puedo seleccionar 0.29 personas o cosas, o no sé, no me acuerdo ya qué decía el ejercicio. 130. El tamaño de muestra necesario es 139. Ojo, siempre, por favor, tengan muy claro eso. Redondeamos hacia arriba. ¿Por qué redondeamos hacia arriba? Porque si redondeamos para abajo, aunque el entero más próximo es hacia abajo en este caso, no estamos garantizando que el error sea máximo 0,05. Sí. ¿Ya? Entonces,
dice el inciso B. Bueno, ya no nos dio chance para hacer la de la media. Ahí ustedes la hacen y me comentan el lunes. La del 871. Si no se conoce información acerca de P, o sea, si no tenemos nada de información, ¿cuánto sería el tamaño muestra? Entonces, vamos a hacer aquí, inciso B. Vamos a asumir P igual a 0,5. ¿Por qué asumimos P igual a 0,5? Solo porque no sabemos nada sobre la proporción. ¿Quién me puede decir eso conceptualmente? Por lo mismo que decía antes de lo de la binomial, ¿o? Exactamente, ¿no? Eso es. Porque ese es el caso de mayor variabilidad posible. No puede haber un escenario peor. No puede haber un escenario peor. Peor en el sentido de variabilidad, ¿verdad? Para cualquiera, Ok. profe, o Esto es, de hecho, esta es como la fórmula. Cuando vos te vas a preguntarle a cualquier persona que haya trabajado con encuestas, por ejemplo, que no haya llevado ningún curso parecido a este, lo que te va a decir, así, el toque formulero para averiguar el tamaño de muestra es 0,5 al cuadrado por 1,96 al cuadrado entre 0,05 al cuadrado. está bien. O sea, esto es el caso de cuando vos no tenés nada de información. Claro, ¿verdad? Entonces, en esos casos es cuando uno dice, sí, pero por eso vale la pena invertir un poquito de plata en un estudio piloto que me dé información sobre por dónde podría andar la proporción. Sí, porque yo aquí en este caso, aunque sí, tiene mucha lógica, porque como usted dice, si yo no hago ese estudio, lo que estaría tomando es un valor de 0,5 que es el más alto, quien quiere trabajar con aspectos que no sean tan representativos o que sean lo máximo de variabilidad con la que yo puedo trabajar. Es muy caro, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto da el valor aquí? ya le digo. $384.16. 387, profe, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Es 384,16 el Sí, resultado. 385, sí, perdón. Sí, exacto, eso iba a decir, 380. Sí, Ojo, la pequeña diferencia, ¿verdad? Imagínense que levantar o sea, hacer cada aplicación de esta encuesta o lo que fuera, cueste $10. Es un valor razonable en la práctica. $10 cuesta cada una. El hecho de saber que anda por 0,9 la proporción versus no saber nada es casi 3 veces el tamaño muestro. 250 casos adicionales casi. $2,500 gastados en nada, digamos, ¿verdad? sí. Bueno, sí. Una consultita. Cuando hablamos de variabilidad y error estándar, ¿es casi lo mismo? ¿O estamos con una noción igual? Error estándar es esa parte, sí, lo que les decía ahora, ¿verdad? Es esta parte. Error estándar es esta. En el caso de la proporción. O en el caso de la diferencia esta que estábamos trabajando, es esto. El elemento que tiene que ver con la variabilidad propiamente, sin el nivel de confianza. El error de muestreo, la D, digamos, que acabamos de definir ahí abajo, incluye la Z también, o el nivel de confianza.
Entendido. Gracias. Gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, compañeros, compañeras? Profe, yo todavía tengo una consulta con respecto a una cosa de la tabla. No sé si se la puedo preguntar al puro final No. o si le preciso mucho. No. Aquí estamos. Vamos a ver. El presidente la normal, decías. Sí. Perdió yo. 870. De la normal, ya me muevo aquí. Sí, señor. Sí, es que viera que siempre me ha costado como un poquito leer estas tablas. Profe, ¿por qué cuando nosotros trabajamos con 2.5, hace rato que dijimos, yo no trabajo con 0.65? ¿Cuál es la diferencia de ese 0.25 a 0.025? Cuando trabajas con 0,025, decís, o 0,05. No, cuando yo trabajo, como por ejemplo, en este caso, sí, es que yo estoy buscando tener 2.5, cuando yo trabajo con un 95% bilateral, yo lo que quiero es 2.5 arriba y 2.5 abajo. Pero lo que en este caso nosotros dijimos que íbamos a trabajar con 1.96, como dijo Josué. Pero mi pregunta es, si yo me voy y si yo trabajara con, no sé, con 0,66, que es 0.25, ¿cuál es la diferencia de eso? Es que es lo que me cuesta ver. ¿Cuál es la...? No, perdón, no te entendí. ¿De dónde salió el 0,66 que dijiste? Es como, es que, profe, ¿cuál es la diferencia de 0.250 a 0.250? Es lo que no me está quedando tan claro. Uno es un 25%, el otro es un 2,5%. Ah, ya. Sí, ya, era eso. Es que, aunque no me lo crea, siempre me ha costado un poquillo eso. Entonces, Eso me pasa muy frecuentemente. Yo no sé por qué, pero sí me pasa muy frecuentemente que escucharlos a ustedes decir, por ejemplo, la respuesta es 0, es que ese es el alfa 0,2. El alfa es 0,02. ok, perfecto, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con los decimales. Sí. Perfecto, muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras, por favor? Para cerrar la clase de hoy. Todo muy claro, profe. Gracias. Bueno, entonces que esté muy bien y nos vemos el lunes. Chao. Profe, como ejercicios recomendados, podemos terminar esos que estábamos viendo hace un ratito. La pregunta es, ¿ya podríamos hacer todos esos o...? Todos de intervalos de confianza, ahí está subdividido. Todos los de intervalos de confianza que quieran hacer, por favor, háganlos. Ok, perfecto. Gracias, Bueno, profe, que tenga buen fin de semana. Chao. que estén bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Lo bien.